Viven, gracias a Jacobo Fishman, gracias a Carlos Ordóñez, buenos días a Pati Pinto, a Danislot Ramos, que nos dice Rosa María, es 4, porque en japonés es Shi, es como empieza la palabra Shingami, que es Dios de la muerte. Claro. Imagínate. Efectivamente, pues no es broma. Eso de que Alberto Fujimori manda 4 tweets, no es broma, discúlpenme, y la hija le contesta 4 tweets también. La hija es, por supuesto, con mucho menor influencia japonesa que el padre, pero el padre cuando manda todo de 4 en 4, ya sabes. No reniegues, Rosita, me dicen. Es que, oye, de verdad, pues ya, tantas veces uno explica como explicar el tipo penal de lavado de activos, ¿no? Me aburro ya explicarlo, ¿eh? Pero en fin, de nuevo me preguntan, la Procuraduría es el abogado del Estado y no del gobierno, como dice Bruce. ¿Es cierto eso? Sí es cierto, pero no quiere decir que el Estado no tenga una representación fáctica. ¿Y quién es esa representación? ¿Una voz que habla desde el cielo? ¡No! ¡La ministra de Justicia! Entonces, si la ministra de Justicia dice, hemos sacado esta norma, es una norma de aplicación general, y a la procuradora no le da la gana de aplicarla, la procuradora no se puede quedar. Pero lo peor ha sido lo de ayer, donde resulta ahora que, como dicen acá, para Príncipe de Almagro, PPK se vuelve choro cuando las despiden, ¿no? Antes calladitas. O sea, ¿qué es esto? Bueno, estamos con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, ahora goza ya de una mejor vida, está en La Habana en este momento disputando su cumpleaños, y lo hemos sacado del goce, ¿no es cierto?, de las vacaciones para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, feliz cumpleaños, en primer lugar, qué rico estar en La Habana, en este momento, además, con este calorcito rico que hay allá. Bueno, ¿cómo ves esta situación de las procuradoras? Porque es como una película que ya hemos visto en el caso de Julia Príncipe, es la misma película que se vuelve a repetir. Sí, es verdad, yo no suelo decir estas cosas, pero creo que hay mucha gente, entre ellos nosotros, que habíamos advertido que esto iba a pasar tarde o temprano. La señora Príncipe está acostumbrada a este tipo de cosas. Yo creo que esta salida más bien es tardía. La señora ha dado muestras una y otra vez de no ser una procuradora imparcial, o por lo menos de no tener el mismo rigor con algunos investigados que con otros. Y ahora lo que está demostrando básicamente es, como tú decías, primero, que no está en condiciones de cumplir con el encargo que le ha otorgado el Estado, y en segundo lugar, esto que es sumamente importante, apenas es expectorada de la Procuraduría, pues tiene mucho que decir, ¿no?, cuando antes cayó en todos los idiomas. Claro, ahora, hay una confusión enorme entre mis colegas periodistas, que ya me termina dando cólera, porque creen que el Estado es una entelequia que no tiene representación, y que el procurador por sí y ante sí solo decide cuáles son los intereses del Estado, sin mirar la ley, sin mirar el marco legal, nada. Entonces, un procurador es una especie de superdios que decide qué cosa está bien y qué cosa está mal para el Estado. De ninguna manera, y mucho menos en el... Mire, puede gustarnos o no, podría haberme gustado a mí o no, pero el procurador está constreñido a respetar un marco normativo que le indica cuáles son sus funciones, cuáles son sus límites y cuáles son los alcances del cargo. No puede el procurador de ninguna manera exceder esos límites o trascender esos encargos. Efectivamente, en este momento, además, decía, nos guste o no, la Procuraduría depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el órgano rector de las Procuradurías, hasta hoy. El proyecto de Procuraduría General todavía no es una realidad de manera integral. Así es que mal haría un procurador o una procuradora en pensar que tiene atribuciones supralegales, ¿no? Y ese ha sido el problema por segunda vez. Es decir, si yo presumo que el presidente de la República es un corrupto, ¿qué hago de procurador anticorrupción? Tengo que renunciar. Esa es la persona que me ha contratado. La ministra de Justicia me ha contratado. Yo presumo que el presidente y la ministra de Justicia son los corruptos. ¿Qué hago de procurador anticorrupción? Los denuncio ante la fiscalía y me voy. Como los denuncio como un particular y me voy. No, así es. No, es que el día que me votan, hoy yo los he denunciado, lo cual es un chantaje.
Porque además el procurador Amado Enco efectivamente denunció al presidente de la República, al ministro Vizcarra, el presidente no lo puede denunciar, pero el ministro Vizcarra, por el caso Chinchero. Y Así es. ¿Y cuál es el mensaje que te están dando? Renuncia, pues ¿qué cosas es ahí? ¿No? La verdad es que bien votadas, digo yo, ¿no? Y sobre todo porque a Julia Príncipe se le dio la oportunidad de quedarse, lo que me parece ya más enloquecido. Eso es lo único que le podría criticar a Marisol Perestello. Porque debió haberla sacado hace mucho tiempo. Como dice el comercio, nunca debieron haberla nombrado. O sea, la conducta de la doctora ya es conocida. Lo conversamos más de una vez, ¿no? Yo te dije que yo conozco los antecedentes de la señora Príncipe. La señora Príncipe fue una piedra en el zapato de la Procuraduría Anticorrupción en los años que me tocó a mí dirigirla. Siempre anduvo pensando más en su protagonismo personal, en la competencia con la Procuraduría, que en ese momento cobraba un protagonismo importante, que en la defensa del Estado, ¿no? Basta con preguntarse, o preguntarle a la señora Príncipe, cosa que de la que nunca habla, cuáles son los resultados de la Procuraduría de lavado de activos que ella dirigió, ¿no? Cuántas sentencias condenatorias obtuvo, cuánta reparación civil a favor del Estado pudo conseguir, ¿no? Respuestas tan sencillas van a dar cuenta de la insolvencia de la señora Príncipe. Y como tú dices, esa insolvencia debió ser suficiente para no nombrarla nunca en un puesto como este. Ahora, lamentablemente, la señora fue erigida como un falso valor, ¿no? Hay varios. Bueno, vamos al tema que importa, que es el futuro. Todo el mundo se recuerda que en el año 2001, y de ahí se volvió tan notorio el procurador, que fue José Ugaz, se organizó un sistema anticorrupción, es decir, un grupo de fiscales ad hoc, un grupo de procuradores ad hoc y un grupo de jueces que se nombraron para ese fin. ¿Por qué no podemos resucitar para ese caso este sistema? No se necesitan tantos jueces, pero tal vez con 2 o 3 jueces, 2 o 3 fiscales escogidos por el Poder Judicial y buenos procuradores que trabajen de manera conjunta, no dándose la espalda, se podría lograr algún resultado. ¿Por qué no se ha podido lograr eso? Sí, es difícil responder esa pregunta, pero lo que tú dices es cierto. Recordemos, Rosa María, que claro, en el 2000, hacia finales del 2000, se inicia el diseño de lo que se llamó el subsistema anticorrupción, que integraron en ese momento la Procuraduría ad hoc, las fiscalías especializadas en delitos de corrupción, los juzgados especializados en delitos de corrupción, había una policía anticorrupción, todavía la hay, pero ese engranaje, ¿no es cierto?, estaba dedicado exclusivamente a ver temas de corrupción específicos. Eso debió ser digamos, el faro, ¿no?, que guiara la estrategia esta vez. Sin embargo, yo creo que ha habido una gran confusión respecto de lo que debe ser la defensa del Estado. Hay una serie de proyectos de ley que llegaron al Parlamento para constituir una Procuraduría General sin entender las particularidades de la lucha anticorrupción, sin comprender que hay estrategias y estrategias para combatir determinados tipos de corrupción, y lo que tenemos hoy a raíz del caso Odebrecht, pero no solamente con el caso Odebrecht, es nuevamente organizaciones criminales trabajando para capturar el Estado, para adueñarse del Estado. Claro. Y eso se combate de una manera totalmente distinta a la que se está planteando en este momento, ¿no? Yo creo que eso no ha terminado de comprenderlo el gobierno ahora, y creo que es urgente que se comprenda, ¿no? Así es. Y en todo caso, nosotros le criticamos muchas cosas al fiscal, pero yo no entiendo cómo tienes un fiscal anticorrupción, un fiscal de lavado de activos, un fiscal de delitos contra la administración pública. O sea, ¿por qué no puedes unificar todos los casos que tienen que ver con constructoras, ¿no es cierto?, en una sola procuraduría, en una sola fiscalía y en un solo juzgado especializado o en 2 juzgados especializados? No entiendo qué está pasando con el Poder Judicial. La razón ordena, Rosa María, en estos casos, que la acumulación de las líneas de investigación es la estrategia más eficaz. Lógico. Porque si uno no tiene el bosque completo, es decir, si uno no tiene todas las aristas de un caso de criminalidad organizada, uno va a segmentar la visión y no va a darse cuenta de la ejecución, ¿no?, de esa organización criminal. Claro, por ejemplo, el caso Toledo, ¿no es cierto? Primero lo investigan por lado de activos y luego por cohecho, ¿verdad? Pero es el mismo caso. O sea, lo que pasa es que hay un concurso de delitos, pero como no unen, y además están en distintas etapas y todavía no pueden, entonces hay 2 órdenes de captura
2 prisiones Así es. preventivas, eso es un desastre, ¿no? Y me parece que eso debería haber estado resuelto hace mucho tiempo. Tiene que haber una solución jurídica a eso. Y en Hace general, mucho tiempo, sí. ¿no? Sí. Digamos, el Sí, caso yo- Odebrecht salta con la confesión de Odebrecht al Departamento de Justicia en diciembre del año pasado. Estamos julio y no se ha logrado organizar Así es. nada. Y resultados obtenidos a la fecha, 0 balas. No Así tenemos, es, bueno, Rosa algunos María, presos, ¿no? Nada más. Te diré más, esto podría ser, no podría, es definitivamente responsabilidad también de la defensa del Estado. Es decir, si la Fiscalía no actúa como debe actuar, si se abren líneas de investigación que no son necesarias, si se atomiza un caso que podría representar un megacaso, la responsabilidad de la defensa del Estado es solicitar acumulaciones, es solicitar que esto se vea de manera integral, pero no lo ha hecho. Parece que no ha habido una estrategia importante de combate a este tipo de criminalidad, y creo que eso es un error que va a pagar seguramente caro el sistema. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a Julio Arbizú por estar con nosotros y como siempre esperamos sus tremendos tweets, ¿no? Que pone desde Honduras, desde Haití y donde está en estos lugares en misión en los últimos meses y años. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Rosa María. Un abrazo para todos. Muy bien, y nosotros vamos a la pausa y rezamos con una visita especial. Quería compartir también, la gente está participando en Facebook Live, te cuento que María Eugenia Corso nos dice, esta mujer, por Julia Príncipe, supongo, cree que es fiscal, pues desde allí podría acusar a quien quiera con pruebas, por supuesto. Exactamente, que se meta a trabajar a la fiscalía y que ascienda ahí, pues, y que logre, pero no es fiscal, ese es el problema. Y de nuevo, a ver, vamos a explicar lo que explicaba, en la época tú sabes que de Alberto Fujimori esto lo explicaba todos los días. El procurador no es juez, el procurador no es fiscal. En el proceso cada uno tiene roles definidos y completamente distintos. El único que puede acusar es el fiscal. El único, no te acusa nadie más, solo el fiscal. Todos podemos poner una denuncia en la fiscalía, pero el que acusa es el fiscal, nadie más. No acusa el procurador. Venía gente, el procurador está acusando, el procurador no acusa. No juzga el procurador, no juzga el fiscal, juzga el juez y condena o absuelve el juez, ¿ok? Nadie más. Y el procurador solo participa en aquellos casos donde hay reparación civil para el Estado. Por ejemplo, no participaba en los casos Lacatuta y Barrios Altos. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque no, ahí, ¿quién era la parte civil? Los deudos o las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, es diferente el tratamiento, pero claro, como lamentablemente nuestra población no conoce el sistema de administración de justicia y quienes tienen que informarlos lo conocen menos y sus congresistas tampoco conocen nada de lo que supuestamente critican, ahí tienes un problema bien claro. De eso también nos cuenta Nelson Douglas Arias Vidal, nuestro oyente por Facebook Live. Hay muchos periodistas y medios de comunicación que les dan tribuna que antes apoyaron a Fuerza Popular y vienen conspirando en contra de este gobierno. Bueno, eso es clarísimo, pero no solamente eso, sino que ayer los tuiteros más famosos que han salido en la defensa de las procuradoras, ¿quiénes han sido? Y eso es una desvergüenza. Alan García y Keiko Fujimori, que son las personas favorecidas por la conducta de Julia Príncipe. ¿Cómo las van a defender, pues? Además, en defensa de una supuesta autonomía, ¿ya? Se están defendiendo ellos. Es que, de verdad, es una cosa tan descarada que yo no entiendo cómo no tienen una asesora al lado. Y tú no puedes tuitar a favor de la procuradora, pues no te das cuenta, ¿no? Es que, de verdad. Bueno, llevar la fiesta en paz en la política peruana es una verdadera utopía. Y hablando de utopía, volvemos con ese tema precisamente, ¿no? Paso. Bueno, nos vamos a la pausa, antes de contarles una cosa rarísima que ha pasado. Kenji Fujimori tiene columna de opinión hoy. ¿Dónde creen? En Hildebrand en sus 13. No. Quiero agradecer especialmente a César Hildebrand por el espacio que me permite en este semanario. Así empieza Kenji Fujimori su columna que se llama Victoria Pírrica. Puchas, esta es la guerra mundial. Ahora, nosotros hemos querido invitar a Kenji Fujimori, les digo, muchas veces, ¿ah? Hasta ayer. Hasta ayer. Así que sí, invitado, y ahora lo digo públicamente, a ver si viene acá, dado que va a espacios contestatarios. Bueno, pues a ver si aparece acá. Claro. Vamos a ver.
Ya, está invitado cuando quiera. Y la ministra de Justicia también, por si acaso a nuestros amigos en Facebook Live, sí la hemos invitado, Sí, bueno, no pues, viene, ¿no? No viene, pues. Este es un